sucederá algo sobrenatural. Sobre ti vendrá algo sobrenatural. Vamos, comienza a cantarlo, comienza a declararlo, que sobre ti vendrá algo sobrenatural. Comienza a... Hola amada generación, hoy continuamos con nuestro programa Un Espacio para Ministrar su Palabra. Quien les habla, el director Alejandro Ágreda. Estaremos hablando sobre el tema La voz audible de Jehová. En el Salmo capítulo 29, versículo del 3 al 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Aleluya, gloria al nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. La voz es usada para comunicar palabras a otra persona, esperando una respuesta audible, captada por el oído espiritual. La palabra o el nombre Jehová significa el que hace que llegue a ser, el yo soy. También se traduce como Salvador o Redentor. ¿Qué es la voz audible? Es aquella que se manifiesta luego de intenso clamor a Dios. La voz divina ha sido dada para ayudar al creyente a conocer a Dios el Padre de manera más profunda por medio del Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Veamos acá algunas referencias bíblicas específicas sobre este tema, la voz audible de Jehová. En este Salmo capítulo 29 se nos expresa el poder y la gloria de Jehová, así como lo titula el salmista en este capítulo 29. Amén. Es necesario para el cristiano que aprenda a oír, a escuchar a Dios, a hablar a su vida. Es necesario en nuestras vidas poder seguir los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Acá podemos ver en esta prédica 4 puntos específicos sobre la voz audible de Jehová. Primer punto, la voz de Dios es estruendosa. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Vemos cómo la voz de Dios, el estruendo de la voz de Dios quedó impregnada en las alas de los querubines. Esto lo puede leer usted en Ezequiel capítulo 10, versículo 5. En Isaías capítulo 6, versículo 4, se nos habla sobre la voz de Dios también. Y se nos dice que los quiciales se estremecieron con la voz del que hablaba. Esta es la voz del Señor. Aleluya. Imagínese, causa un estremecimiento tan grande el escuchar la voz de Dios o el sonar de la voz de Dios. Tercero, retiñir. Retiñir, la voz de Dios causa un retiñimiento. En 1 Samuel capítulo 3, versículo del 10 al 11, se nos narra la historia. Allí en esos versículos se nos dice el mandamiento de Dios a Samuel, porque Samuel le dijo: habla a Jehová porque tu siervo oye. Y Dios comenzó a decirle y le dijo que le retiñirían los oídos el que escuchara lo que Dios tenía que decirle a Israel para ese momento. Dios no estaba en agrado con la situación de los israelitas que estaban pasando en ese momento y tuvo que hablar por medio de el profeta Samuel a Elí, al sacerdote Elí. Dios no quería hablarle a Elí, no estaba en acuerdo con las cosas que Elí estaba haciendo en ese momento. Y él quiso hablarle al profeta Samuel y ahí desarrollar su ministerio. Amén. Aleluya. Cuarto punto. La voz de Dios la voz de Dios es tronante. Aleluya. En Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19,
se nos narra toda esta historia, ¿verdad? En la cual se nos dice que había un estremecimiento, había truenos y la voz de Dios se dejó escuchar. Moisés la oía. Dios hablaba, Moisés hablaba con Dios, dice en el versículo 19, y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué es el hecho de que Dios truene, de que se escuche un trueno en su voz? Nos habla del anuncio que se hace. Dios está preparando a las personas para que puedan escuchar su voz. Este es el cuarto punto. Aleluya. Veamos la voz de Dios y lo que causa la voz de Dios. Ya vimos un poco sobre el cuarto, pero el primero, cuando su voz es estruendosa, causa un quebrantamiento en nuestras vidas. Muchas veces nosotros escuchamos las cosas que Dios tiene que hablarnos y comenzamos a llorar, nos quebrantamos por la presencia de Dios tan grande y tan maravillosa. Eso es lo que causa la voz estruendosa de Él. La voz de Dios, el estremecimiento de la voz de Dios causa. Este temor es un temor que causa un respeto reverente hacia la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. No es un temor que nos causa miedo, pavor de Dios, sino es un temor reverente ante el Ser Supremo que está lleno de santidad y de pureza cuando se dirige a cada uno de nosotros. El retiñimiento, cuarto punto, causa en nosotros un desestabilizamiento, causó un desestabilizamiento en el pueblo de Israel cuando Dios le comunica las palabras al profeta Samuel y el profeta Samuel se lo dice al profeta Elí y luego posteriormente él tuvo que hablarle estas palabras al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le causaría un desestabilizamiento, o sea que no sabían qué tenían que hacer en específico. Pero cuando estemos en ese estado tenemos que humillarnos delante de Dios y Él dará la salida y nos dirá lo que Él quiere en su perfecta voluntad que nosotros hagamos en ese momento para ser restaurados y que Dios nos dé la fortaleza pues para soportar lo que Él ha determinado que ocurra. Amén. Es una manera de Dios corregir y traer una lección para que el pueblo pueda avanzar y creerle a Él. La voz de Dios o la causa pues de esta voz de Dios tronante en nosotros causa un anuncio o un apercibimiento. El anuncio ya vimos que es para que uno se prepare, pero este apercibimiento causa de que nosotros estemos preparados para que no hagamos lo mismo, no tengamos la misma actitud descuidada en otra ocasión, en otra oportunidad, cuando venga algún tipo de peligro o alguna cosa nueva a nuestras vidas que no sepamos cómo podemos solventar o cómo podemos hacer para traer una solución a lo que estamos viviendo, a esa nueva experiencia en específico o evento pues que está sucediendo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuál de estas voces es la que usted quiere escuchar? No la voz del enemigo. Por supuesto, no queremos escuchar esa voz, sino queremos escuchar es la voz de parte de Dios. ¿Quiere escuchar usted la voz estruendosa, la voz que es estremecedora, la voz que retiñe o la voz tronante? Dios puede hablar con usted de una manera muy especial, solamente debe creerle. Padre de la gloria, te pido en este momento por esta generación, Dios de la gloria, manifiéstate de una manera muy especial a sus vidas, de muchos de ellos de los cuales tú te estuviste escondiendo, Padre Santo. Vendrá el tiempo en el cual les hablarás audible. Hay muchos que son nenés, hay muchos que son bebés espirituales, Padre amado, y no están preparados para escuchar tu voz audible, porque tú los has llamado a una profundidad, tal cual como Ezequiel, a ser sumergidos, Padre amado, en esa profundidad, y entonces vendrá tu voz audible y te manifestarás a ellos de manera... Sí, Padre de la gloria, te manifestarás a ellos de manera poderosa, sorprendente y sobrenatural, Padre amado, en gran manera, Señor. Obrarás entre tu pueblo, entre tu iglesia, en esta generación, grandemente, Padre amado. Hay muchos de ellos de los cuales te estuviste escondiendo en el año 2018, en este año 2019. Tú les vas a hablar, Padre amado, de una manera muy especial. Veo instrumento musical de la batería,
Oh Jehová de los ejércitos, tú obrarás de una manera muy especial en los músicos. Tú los has llamado a ser sumergidos en tu presencia, a adorarte en espíritu y en verdad, porque la adoración es en espíritu y en verdad, y el Padre tales adoradores anda buscando, Padre amado, y tú quieres que constantemente estén en tu presencia, así como el arca, Padre amado. El arca de Dios debe estar manifestada en lo espiritual, en sus vidas, Padre Santo, porque somos el templo y la morada del Espíritu. Obra grandemente entre tu pueblo, Padre Santo, entre estos músicos, Padre amado, que tú quieres, Padre amado, que ganen victoria, Señor mi Dios, con tu presencia, Señor mi Dios, y introduzcan a tu pueblo, Padre amado, en esas victorias que tú quieres, Padre amado, entregarles a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, a causa de tu presencia. Solo con tu presencia, Padre amado, podrán alcanzar, derribar muros, Padre amado, obtener victorias, Padre amado. Esas murallas caerán, Padre amado, y les darás victoria en gran manera a tu pueblo, a tu iglesia, Padre amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias por tus hijos, Padre amado, por esta generación, Padre amado, que se mantengan fieles a ti, creyendo en tu palabra, en tus promesas, Padre amado, las cuales se cumplirán, Padre amado, en su tiempo, en cada uno de ellos, Padre. Atarabahanamacán. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, que confíen en ti, Padre amado. Oh Dios, que a causa de tu presencia, Padre amado, la división no pueda ser introducida en tu iglesia, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios, dale la victoria en gran manera a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios. Una vez más, hoy sucederá algo sobrenatural, sobre ti vendrá algo sobrenatural. Vamos, comienza a cantarlo, comienza a declararlo, que sobre ti vendrá algo sobrenatural. Comienza a cantarlo, comienza a declararlo, que sobre